Buenos días, profe. Buenos días, profe. Yes. Buenos Jessica, días, profe. Fernanda, Jenny, Valentina, ¿cómo vas? José Luis, buenos días. José Buenos Luis. días, profe. Bueno. Bueno, eso es como blues, jazz. Eso está bueno, Andrés. Va, profe, ¿qué más bien? Sí, hoy estamos más tranqui. Hoy están más tranqui, ahí como dicen ahora los niños, tranqui panqui. Está más tranqui panqui Andrés hoy. Bueno, aquí en la sesión 13, para que nos vayamos organizando, está el Excel que necesito que ustedes bajen. Todos van a bajar este Excel. O sea, entran a la plataforma y cada uno baja su Excel, que dice Excel para ejecutivos. Microeconomía para directivos, perdón. Microeconomía para directivos, es un archivo en Excel, sesión 13. ¿Ok? Ahí lo guardan en sus computadores y lo abrimos. Lo abren en Excel. En la primera partecita aparece lo que hemos hablado del crecimiento empresarial. En la segunda pestaña, en la segunda hoja, digamos así, del libro, está crecimiento empresarial, la parte de ingreso, crecimiento interno, crecimiento externo, eso ya lo vimos, ¿cierto? Crecimiento híbrido, que es lo que se requiere para todas las compañías. Hay que hacer gestión en ambos lados, para las dos vías, digámoslo así. Y tenemos este que es la introducción a las grandes preguntas en la aplicación de los conceptos a la gestión. Entonces, vamos a leer estas preguntas y hacer este análisis. Vamos a ampliar aquí un poquito. ¿Ahí ven bien? Sí, profe. Ok, entonces vamos a mirar por acá. A ver, ¿quién me ayuda a leer? Voy a leer estos títulos y quiero que teoría de la demanda y los precios, teoría de la oferta y la producción, y la otra, cada uno, unas 4 o 5 personas vamos a leerlo. O 6 personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Vamos a leer primero la teoría de la demanda y los precios hasta aquí. Y después otra persona la parte de abajo. Entonces, veamos. Entonces, la microeconomía realmente a nivel moderno, la microeconomía actual, se está viendo como la economía empresarial, la economía directiva, la economía de la gestión empresarial. Hay todo un tema de desarrollo de la microeconomía por Peter Navarro para los MBAs, o sea, para los Master in Business Administration, o sea, las maestrías en gestión y las maestrías en administración de negocios. Se los traigo a colación porque pues esto es para maestría, pero es que ustedes ya tienen que conocer este tipo de cosas. Ustedes ya van a ser lo que se dice gerentes cuando salgan o hasta se están preparando para ser gerentes. Entonces,
en ese orden de idea y en esa perspectiva, pues hay que saber lo que están preguntando los gerentes o lo que deben preguntar los gerentes cuando llegan a una empresa o cuando están trabajando en una empresa. Y siempre se la tienen que estar haciendo constantemente estas grandes preguntas para entender su industria, su empresa o su clúster, el clúster de la industria, si están dentro de uno de estos clústeres especiales de la industria. Entonces, bueno, teoría de la demanda y los precios. Hemos hablado de los tres grandes bloques. Está este rojo, está este azul y está este amarillito. Como los colores de la bandera colombiana. Amarillo, azul y rojo. Amarillo, pues está al revés, ¿no? Oh, patriota, profe. Sí. Bueno, entonces, ¿quién lee teoría de la demanda y los precios? Yo, profe. ¿Quién? Dice, Listo. profe, pero ¿será que le puede poner ahí porque ahí queda para no, para N? Ah, espérate a ver. Ay, está grande ese. No me lo había pillado. Ok. Listo. Tica, lo volvemos a recomponer. Profe, o usted puede seleccionar como la casilla o el número y arriba aparece qué es lo que dice, para que no amplíe tanto porque pues... ¿Cómo hacemos? A ver, dime. O sea, si se selecciona, digamos, el 6. Acá. No, El pues 6, en el ahí. número 6. Y ¿Sí? sale arriba. Ah, ya, ok, listo. Ah, bueno, sí. Pero bueno, no. Hagámoslo así. A ver, ¿ustedes ahí alcanzan a leerlo bien? Sí. Sí, señor. Ahorita lo ajustamos. Bueno, listo. Arranque. Teoría de la demanda y los precios. Dice, teoría de la demanda y los precios. Subir o bajar los precios aumentan los beneficios. ¿Qué sistema de fijación de precios puede utilizar para maximizar los beneficios? No, pero time. Fíjate. Tan Ah, bueno. importante leer. Mira. Subir o bajar los precios aumentará los beneficios, es en pregunta. Fíjate, subir o bajar los precios aumentará los beneficios. Entonces, esa es la primera de las primeras preguntas que uno hace en este análisis. ¿Cómo hago mis famosos punto de equilibrio, cierto? Y cómo hago, digamos, para manejar los mejores márgenes posibles. Uno normalmente tiene que hacer análisis de costos, análisis de precios de la competencia, ¿cierto? Y de acuerdo a ese análisis, uno sabe si puede aumentar o realmente tiene que bajar los precios para estar dentro del mercado y ganar, obviamente, porque no es solo bajar por bajar, sino ver cómo compenso una baja en precios, si es vía volumen o es vía costos de producción. Ojo con eso. Bueno, listo. Segundo. Sigan. ¿Quién sigue? Hello. ¿Qué sistema de fijación de precios puede utilizar para maximizar los beneficios? Entonces ahí ya viene es un tema de Segundo. qué sistemas de fijación de precios puedo utilizar para maximizar los beneficios. Es decir, cómo controlo mis costos y cómo hago utilidad. Es decir, cómo maximizo mis beneficios. Entonces, yo puedo fijar precios, ¿cierto? De acuerdo al mercado, de acuerdo a la competencia, pero tengo que hacer el análisis de costos míos y si necesito antes bajar mis costos, pues tengo que hacer muchos ajustes, muchos arreglos, muchas gestiones. Entonces, tengo que mirar qué sistemas de fijación de precios puedo utilizar para maximizar los beneficios. Entonces, ¿cómo logro, por ejemplo, estandarizar mis operaciones, estandarizar mis costos para mejorar, que pueda utilizar para maximizar esos costos o esos beneficios, esas utilidades
y rendimientos. Ok, tercero. ¿Cómo puedo prevenir mejor los cambios en la demanda y los precios? Prevenir no, Prever. prever. Tal Ah, vez, perdón. inclusive faltaría, bueno, es prever, ¿no? Sí, es prever. ¿Cómo puedo, antes de, ¿no? Mejorar los cambios en la demanda y los precios? Eso se llama en muchas empresas hacer marketing o no hacer marketing o aprovechar el exceso de inventarios. Entonces tengo que ver cómo puedo prever los cambios que haya en la demanda y en los precios. Entonces también, por ejemplo, el tema de la pandemia, pues el tema de las crisis financieras, económicas, de las crisis bursátiles, si yo estoy cotizando en bolsa, todo ese tipo de cosas tienen que ver con los cambios que se van a dar. Entonces, ¿cómo puedo prever los cambios en la demanda y los precios? ¿Cómo podría preverlo? Pues analizando los entornos exterior e interior con los indicadores financieros, con los indicadores económicos, con los indicadores macro entorno y microentorno, ¿cierto? Ahí puedo hacer análisis sobre esos cambios que se puedan dar en la demanda y en los precios. Aunque es muy difícil prever, por ejemplo, los cambios en las demandas de commodities, por ejemplo, porque muchas veces no se sabe cómo va a estar el mercado porque hay carteles. El principal cartel, por ejemplo, el commodity del petróleo, ustedes ya lo saben, es la OPEP, que está más o menos controlada, pero en cualquier momento pueden coger y hacer una sacada de crudo o una entrada de crudo al mercado que puede hacer bajar o subir los precios. Entonces eso pasa muchas veces, o hacen acumulación de inventarios. Dentro de ese juego también entran Estados Unidos muchas veces y hacen acumulación de los commodities para, como una especie de acaparamiento, para hacer un poco de especulación y subir los precios. Eso es lo que están diciendo que está pasando en este momento. Por ejemplo, con el petróleo. Hay una especie de control para el Brent, sobre todo para el crudo Brent, para que suba un poco más el crudo Brent, y están controlando inventarios, tanto en Europa, Asia como Estados Unidos, obviamente están en ese control. Bueno, ahora la cuarta, 1, 2, 3, 4. ¿Qué tipos de publicidad y decisiones de marketing reforzarán mi poder de fijar los precios? ¿Qué tipos de publicidad y decisiones de marketing? Mire, es que el marketing, o sea, eso es lo que vende, ¿no? La publicidad, los anuncios, ¿cierto? Hay muchas estrategias de marketing, ¿no? Empezando, por ejemplo, cuando uno arranca un negocio, ¿cierto? Muchas veces es el que llaman el voz a voz, ¿no? Boca a boca. En algunos lugares lo dicen, el boca a boca, el voz a voz, que es ejercer, digamos, o hacer bien, prestar un buen servicio y entregar un buen producto y que sea la publicidad del voz a voz la que vuelva a hacer que llegue una persona a comprar ese servicio o ese producto, ¿cierto? Pero eso tiene que ver con el presupuesto también de cada compañía. No todas las compañías tienen plata pues para hacer este tipo de inversiones, pero realmente es una inversión, pero sin exageración, porque pues a veces dependiendo del tipo de publicidad, pues es más o menos costosa, del tipo de campaña de publicidad, pues puede ser más o menos larga. Entonces eso hay que tener y saber si uno puede, digamos, o a veces hay publicidad que es contraproducente. Entonces hay que medir un poco las cosas. No sé si se acuerdan que hace poco, ¿cuál era ese remedio, esa droga que estaban patrocinando, inclusive por televisión, que les tocó sacar los anuncios porque no eran exactamente lo que decían que hacía y
lo habían puesto precisamente en esa publicidad y entonces se llama una publicidad desinformativa realmente o engañosa, ¿no? La famosa publicidad engañosa. ¿No se acuerdan de ningún ejemplo? ¿Alguien que se acuerde de algún ejemplo de publicidad engañosa? ¿No? Profe, más que todo, pues para mi conceder, ¿no? Pues yo creo que es más que todo eso de las cremas y todo eso para bajar de peso. Porque pues a uno le muestran ahí unas muchachas flaquiticas aplicándose, por lo menos ese Adoplan, usted ve, profe, en la propaganda, o sea, a la muchacha que lo hace, es flaquitica de la barriga. Y ay, no, solo 5 minutos y me da resultados, no sé qué, yo digo, no creo. ¿Será Y yo digo, más que ¿será que de eso tan bueno dan tanto? Pero mira que el Aptoplam sí es bueno. Sí, ¿Sí? es bastante bueno No, porque es nosotros bueno. lo usamos y es muy bueno. ¿Sí funciona? Sí, bueno, no te sé porque ayuda yo nunca mucho lo he probado. ¿a qué? A bajar grasa, o sea, sí la quema, pero obviamente el masaje no puede ser ahí como con los deditos, sino si es un masaje pues fuertecito con los puños, pero sí es bueno. Profe, digamos, yo digo que uno que sí es publicidad engañosa es muchas de las páginas de internet que muestran una cosa y cuando llega es otra totalmente distinta. Sí, cierto. Ahí se ven muchas cosas que le dicen, y también sobre el famoso el tema que todo es gratis y al final, no señor. No, profe, tiene pero que la pagar. mayoría de los productos de Televenta sí son buenísimos. Sí, ¿De cuál? De Las Televenta. televentas. de televenta. Todo lo que sale en televisión, en los comerciales, De televentas. todos los productos esos de Televenta son muy buenos. O sea, Sí, realmente sí. pero sí salen con los precios que dicen, porque es que a veces eso Sí, es lo que pasa, los ¿no? de televenta sí, profe. Sí, Sí, profe. salen al precio Publicidad. que es. Y digamos, Por lo menos esas cremas teatrical en televisión sale que son a 7.900 y uno las va a preguntar y valen como 18.000 pesos. Pero eso ya es porque, digamos, las droguerías o algo así cambian el precio. Lo que pasa es que ellos dicen, ahí dice precio sugerido al público. Ellos sugieren ese precio, pero si las personas no lo quieren vender en ese precio, no lo venden. Lo pueden vender en el precio que quieran, porque es un precio que ellos sugieren. Lo mismo las papas, los helados, todo lo que sale en televisión como con un valor, dice precio sugerido al público. Sí, Sí, pero digamos deberían tener como, o sea, no deberían tampoco poner eso porque, digamos, la gente pues sí le puede subir, no sé, 1.000 pesos, 2.000, que uno diga, pero digamos, la mitad pues ya sería algo, o sea, como o sea, ilógico, tampoco lo deberían de atender así. subirle un 100%, porque eso es subirle, ¿qué? Perdón, un 50, sí, un 100% al costo. Sí. Sí, eso es ya raya en publicidad engañosa, ¿no? Pero bueno, sí, lo que dice Gina es cierto. La mayoría por eso ponen un precio sugerido, ¿no? Hay gente que de todas maneras, como dice precio sugerido y eso no está controlado, pues cuando están, así sea vendiendo los famosos vendedores ambulantes, muchas veces les suben el precio hasta en los carritos de ¿cómo se llama esto? De paletas y eso. Porque me acuerdo yo el otro día, Bonais. eso, y me acuerdo yo el otro día que pues mi hija compró ahí algo y entonces me cobraron y ahí decía, en el aviso decía, al lado a 1.000 pesos y este estaba cobrando 1.500. Entonces yo le dije, pero ¿cómo así? ¿Esto qué pasó? Entonces me dice, no, lo que pasa es que es precio sugerido y yo tengo que ganar algo. Le dije, no, pero es que en el precio sugerido me imagino que ya usted está ganando. Me dice, sí, pero muy poquito. es que digamos, esos de los carritos, profe, eso, o sea, es que la gente que maneja esos carritos sí roban mucho a los vendedores de esos carritos. Porque digamos, ellos por Bonais ganan como 25 centavos. O sea, muy ganan poquito. muy poquito. Entonces, por eso es que ellos sí les aumentan los precios, para Sí. ellos poder hacer realmente algo, porque ellos sí les toca pesado con esos carritos de los Bonais. Sí, claro. Y los que venden, esos ambulantes que venden también, ¿cómo se llama esto? El Vive 100 y toda esta cosa. Vive 100. Sí, ellos le ganan súper poquito realmente a lo que ellos hacen de venta y les pagan al diario. Entonces es peor aún porque les pagan al diario y si al diario venden 2 Bonais, les pagan 50 pesos.
Entonces es como, a ver. Sí, como que pierde uno el tiempo y la plata ahí, ¿no? Sí. Sí, pero Bueno, ok, entonces la publicidad sigue siendo muy importante para los mercados, para poder ampliar los mercados, para entrar a un mercado determinado, ¿cierto? Profe, la publicidad también funciona como el arriendo. O sea, eso se tiene que pagar como mensual. Entonces uno tiene que sumar eso como si fuera un gasto como el arriendo, digamos. Por ejemplo, los que tienen tienda virtual, también Así. tenemos que pagar, pues digamos, todo lo de publicidad y eso es súper costoso. Eso es lo mismo que pagar un arriendo de un local, prácticamente, y mensual, porque ellos Sí, tienen que estar haciendo, bueno, un poco de cosas ahí. La publicidad es cara. la publicidad es cara, pero ahora con todo el tema, ojo con esto, con esta situación que afortunadamente se está dando. Pues con todas las redes sociales se está utilizando, todas las empresas están utilizando mucho las redes sociales porque pues es un tema pues abierto, práctico y pues que no están cobrando en este momento, ¿no? Entonces, las redes sociales se están sirviendo de medios de publicidad, ¿cierto? Inclusive Instagram, inclusive Sí, Facebook. profe, pero por ejemplo, uno tiene que pautar en esas redes sociales para que le llegue a las personas que uno necesita. Porque yo hago una publicación, pero la van a ver, si yo tengo 400 seguidores, solo la van a ver el 10%, o sea, 40 personas. Y de esas 40 personas puede que ni siquiera sea público comprador. Entonces, uno tiene que hacer unos pagos ahí, como las cosas publicitarias de Instagram o de Facebook, para que les llegue a la persona que ha buscado esos productos y que le interesen esos productos. Si igual hay que pagar. Sí, sí, claro, igual hay que hacer algún aporte alguna allí inversión. y una inversión y también en Google, ¿cierto? En Google también para que el link de uno, el link de su empresa y eso, hay que hacer una inversión. Sí, eso es cierto. Pero digamos que, que es una fórmula más viable para no pagar tanto, digámoslo así, para no hacer estas inversiones grandes que lo hacen obviamente las grandes empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, todavía vimos anuncios yo no sé, hace rato no veo mucha televisión, sinceramente, pero, pero sí, por ejemplo, ahorita lo que se ve rápidamente, que me acuerdo, ahí uno está viendo ahorita, sobre todo es de medicinas, ¿no? O sea, ahorita todos los temas para el tema de la pandemia, pues claro, todo el tema de medicinas está Y de disparado. jabones. Y jabones, o sea, de aseo y de higiene personal, ¿cierto? Eso también debe haber mucho. Pero, por ejemplo, no he visto de Coca-Cola y Pepsi, no sé, creo que no. Pero ese eran las publicidades más grandes antes, ¿no? Eh, Sí. las de consumo masivo y sobre todo de estos productos, obviamente, digamos, de consumo alimenticio diario, pero pues como tanto se ha hablado y tanto mal hacen, digamos, las bebidas carbonatadas y eso, pues están saliendo una serie de propaganda sobre nuevos productos que no tienen esas condiciones, ¿no? O sea, que tienen aloe vera, que tienen no sé qué más cosas, ¿cierto? Bueno, entonces la publicidad obviamente también, Pero entonces ahí también como publicidad engañosa sería esas galletas, ¿no? Porque ahí dice que, bueno, que supuestamente no tiene como grasas, ni azúcar, ni nada de eso. Pero entonces en la letra pequeñita, cuando uno mira, digamos, dice harina fortificada, algo así. O sea, es siempre mentira. pues siempre hay alguna, o sea, uno claro, porque tiene que tener una base, pues, y la base es los carbohidratos, de algún tipo de carbohidrato tiene que salir, de algún tipo de harina, ¿cierto? Si es una galleta. Por ejemplo, Cicatricure tuvo que modificar sus comerciales porque ellos tuvieron una demanda por publicidad engañosa de que quitaban las cicatrices y ellos antes decían, desaparece tu cicatriz, bueno, digamos un ejemplo. Y Sí. ahora dicen, ayuda a disminuir las cicatrices. Ah, sí, claro, ya no, tuvieron que modificar esa, sí, exacto, Ajá. Cicatricure.
Lo mismo lo de gastro, porque ellos decían que supuestamente eso era para la gastritis y ayuda, pero no es que cure la gastritis, y ellos lo hacían ver como si la curaran. Y también Claro. tuvieron que cambiar la publicidad. Sí, eso es publicidad engañosa, exacto. Pues porque le están dando supuestamente un alcance que no tiene. Es un alcance diferente y real el que da, que sí, puede ser una especie de ayuda o paliativo, pero no lo soluciona. Y antes lo vendían como la solución, ¿no? De acuerdo. Bueno, entonces la publicidad, ustedes saben bastante de ese tema y hay que analizarla, ¿no? Como lo estamos haciendo hoy. Hay que ver qué publicidad realmente, porque pues obviamente la publicidad lo que está haciendo es generación de mercado, generación de posibles clientes, atraer al cliente a comprar. Para eso es la publicidad, ¿no? Para eso es el marketing. Y hay muchos, digamos, en ese orden de ideas, le crean al consumidor una necesidad que muchas veces ni tiene, ¿cierto? Ese es el mercado, creación de mercados. Y nosotros en esta época, pues claro, nos crean una serie de necesidades que realmente no tenemos. Pero pues por estar cubiertos o por aquello de que de pronto puede ser o me podría pasar o no sé qué, y entonces la gente empieza a comprar todos esos productos. Ok, entonces demanda, precios y comercialización, vamos a entenderlo ahí, ya lo hemos visto. En la parte de la teoría de la demanda y los precios, pues demanda, precios y comercialización. ¿Qué tenemos allí? ¿Quién lee? Otra persona que lea, gracias. Yo. Sí. Oferta, demanda y equilibrio. Desplazamientos de la demanda. Sí. Demanda elástica frente a la demanda inelástica. Bienes complementarios, productos normales frente a productos inferiores. Bueno, ahí hemos visto, de esto hemos visto productos normales frente a productos inferiores en la clasificación de los bienes, ¿cierto? Bienes complementarios y bienes sustitutos, eso también lo vimos, ¿cierto? Demanda elástica frente a demanda inelástica, o sea, la elasticidad precio de la demanda, eso lo alcanzamos a ver ahorita más adelantico, y lo mismo desplazamientos de la demanda, oferta, demanda y equilibrio, pues es el tradicional cruce de las curvas de oferta y demanda. ¿Debieron ver ustedes algún ejemplo de pronto o en su clase anterior con el profe Garzón, que él les estaba dando temas de matemáticas allí para analizar ofertas y demandas, ¿o no? ¿Sacaron puntos de equilibrio allí? ¿Sí? No. Sí. Bueno, entonces miren, demanda. Ahí vamos a ver la curva de la demanda. Aquí está el ejemplo, ¿cierto? Eje X es cantidad demandada, eje Y son unos precios, y entonces la curva es con pendiente, obviamente, pues esta es una curva, realmente es una recta, la lógica es que sea una curva, ¿no? Que tenga una curvatura, pero bueno, para todos los efectos es esta curva de demanda, ¿cierto? Que es descendente. Normalmente es lo que llaman estas curvas, serían cóncavas, ¿no? O sea, tendría sería como una U, digamos, una U pequeña o una U larga, así, ¿cierto? Pero bueno, este cruce de los puntos nos da, entre cantidades demandadas y el precio, nos da la demanda. ¿Cómo funciona la demanda? A medida que este es el precio, acá lo vemos en este orden, ¿cierto? A medida que el precio baja, de cualquier bien o producto, ¿cierto? Si bajan una unidad, por ejemplo, si bajan vamos a suponer que estos son son unidades, pueden ser, Profe, señora. ¿el precio no es el de abajo? Ah, no. No, este es precio. Ah, ok. Este es el precio y estas son las A cantidades. medida que el precio... A menor cantidad hay mayor precio. A menor precio, mayor cantidad demandada. ¿Ok? Entonces,
analícenlo así. Baja $1. Vamos a suponer que estos sean en dólares. Entonces, baja, vamos a suponer que una empanada vale, no, $5 es mucho una empanada. Vamos a suponer que ¿qué es lo que más les gusta a ustedes comprar que cueste $5? Digamos en pesos, ¿no? Más fácil. Bueno, 5. Bueno, En pero vamos a poner 5 pesos, pero 5 pesos ya no, no vale nada. Que cueste $5, profe. A ver, como una camisa, vamos a suponer una camisa que valga $5. Un combo de Presto. Ah, bueno, un combo de Presto, listo. O sea, comida, o sea, bueno. Sí, comida. Entonces vamos a O suponer, bueno, porque una camisa no cuesta $5. no, por eso. Pues allá en Estados Unidos sí, pero acá no. Sí, claro. 5 por 3, 15. En términos de Colombia, un combo de McDonald's, 15.000 pesos, supongamos, vamos a suponer. Entonces son más o menos $5. Si baja $1 ese combo, yo en vez de pedir 2 combos, supuestamente voy a acceder o voy a solicitar, voy a demandar, porque así somos los seres racionales, o sea, los seres humanos racionales. Entonces decimos, bajó de precio, entonces puedo comer más, o puedo consumir más, o puedo comprar más. Entonces, bajó de precio y aumentó inclusive al doble, fíjense. Lo mismo, baja otro $1, entonces aumenta a 6. A 6 combos que voy a pedir, supuestamente. Y así, entonces, este último son, y diría uno que, bueno, entonces a $1, pues pediría 10 combos para toda la familia, para todos los amigos, ¿cierto? Y por eso, en cierta medida, si hacemos un análisis de ese tema de la comida chatarra, efectivamente, pues la comida rápida, perdón, no, también es chatarra, pero la comida rápida, pues tiene unos precios estándares a nivel del mundo, ¿no? Entonces, e inclusive los niveles de vida muchas veces hacen un comparativo, por ejemplo, con el costo de una hamburguesa de McDonald's en el mundo. Entonces dicen, ¿cuánto vale? Porque en algunos lados puede variar. Entonces, dicen, por ejemplo, en Estados Unidos vale la Big Mac, ¿no? Es la que ponen de comparativo normalmente. Una hamburguesa Big Mac vale $1. Entonces, en Rusia, esa misma hamburguesa vale 1.50, supongamos. Pero pues hay niveles de ingreso también altos en Rusia, pero eso generaría, ¿cierto? Generaría que, digamos, la clase media que está acostumbrada normalmente a hacer esos consumos, pues si subiera el precio de esa hamburguesa, pues disminuirían las cantidades demandadas. Así de sencillo. ¿En qué sesión está ese Excel? En la En el 13. 13. Gracias. Entonces, eso es lo que pasa normalmente, pues cuando suben o bajan los precios, pero uno hace un comparativo, ¿no? Entonces dice, y por ejemplo, para hacer presupuestos también. No, a mí me sale un Excel que dice microeconomía para directivos, ¿es ese? Es ese, sí, señora. Ah, bueno, gracias. Y entonces, uno puede hacer ese comparativo y ese análisis, y normalmente casi siempre la hamburguesa, pues obviamente está a un precio estándar. En algunos países está más bajo precisamente por el tipo de nivel de ingresos que hay en ese país. Y entonces puede estar a 0.90 a 0.80 centavos de dólar, esa misma que vale $1 en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que haya más posibilidades de personas que accedan a ese mercado. La lógica es que normalmente es un precio muy, muy parecido, ¿cierto? Pero uno hace presupuestos y análisis también, digamos, de calidad de vida y de costo de la vida, más que de calidad, costo de vida con base en ciertos commodities, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale un galón de gasolina en ese país? ¿Cuánto vale? Nosotros tenemos de la gasolina más cara, ¿no? Sí,
Desafortunadamente sí, pero porque es un tema de agregación de impuestos a la gasolina que estamos pagando todos. Entonces, A de los ahí vendedores de gasolina. los impuestos, o sea, automáticamente puede llegar aquí un galón, por decir algo, a 3.000 pesos el galón para distribución. Lo que pasa es que antes de que llegue al consumidor, hay una serie de intermediarios y el primer intermediario al que se le está agregando un impuesto global, un impuesto global para recaudo, para el gasto público, precisamente del recaudo de la nación, impuesto global, pues prácticamente ahí empieza a subir casi al doble. O sea, se está diciendo que el precio del galón en Colombia, más o menos el 60% son impuestos. O sea que es muy alto, o sea, sube el precio del galón mucho, pero por impuestos. Es decir, son los impuestos que se le han agregado y ya cuando llega al distribuidor minorista, pues tiene un margen, que más o menos está entre 350 y 700 pesos más o menos es el margen del distribuidor minorista por galón, que no viene siendo ni tal vez ni el 1%, ni el 1% del costo total del galón. Entonces, lo que pasa es que ahí obviamente es un tema de recaudo a través de lo que más se consume, que es obviamente para el transporte del diésel, la gasolina, el jet fuel, de los aviones. Entonces, todo esto que se consume, pues obviamente tiene impuestos y ahí es donde está uno de los mayores recaudos de impuestos para el gobierno, ¿sí? En los impuestos a la gasolina, en los impuestos a los combustibles fósiles sobre todo, porque el gas también tiene unos impuestos. Ok, entonces, obviamente, a veces pasa que no se hace tan fuerte de un mes a otro, por ejemplo, los cambios en los precios de los combustibles. Eso depende de la oferta y la demanda del crudo. Lo que pasa es que eso también depende de la oferta y la demanda de los derivados, acorde con cómo están funcionando tanto al nivel nacional como al nivel internacional las refinerías. Entonces, ustedes saben que nosotros acá tenemos dos refinerías, la de Cartagena principalmente y la de Barranca Bermeja. O sea, la de Barranca Bermeja es la principal. Y esas dos, obviamente, están manejadas por Ecopetrol y producen toda una serie de productos para la nación, pero normalmente la demanda es mucho más grande ya de derivados estilo gasolina y normalmente hay que importar la gasolina. Hay que importar una parte sustancial de la gasolina que consume el país, ¿sí? Y eso lo hace Ecopetrol, obviamente. Pero entonces, para hacer todo el tema de las plantas de abastecimiento. Entonces, obviamente, Ecopetrol da unos precios, maneja unos precios, pero tiene que también lidiar con los precios internacionales. Hay una pelea muy grande. Por ejemplo, el senador Robledo ha hablado mucho de eso. Es una persona que conoce mucho de eso. Ese es del polo democrático, es un tipo inteligente y lo que ha dicho él muchas veces, que tampoco tiene a veces tanto asidero, es que debería bajarse la gasolina y que no existiera tantos impuestos a la gasolina. Lo que pasa es que eso se devuelve porque entonces si no hay esos impuestos a la gasolina, pues tendrían que hacer una reforma tributaria para sacar, como dicen vulgarmente, para sacar de otro lado, pues esos recursos. Entonces, ¿qué es preferible? Pues que o sea, pagar uno la gasolina que sea, claro, pero pues también que haya esos recaudos que son necesarios para la nación y no que nos vuelvan a hacer reformas tributarias que desafortunadamente normalmente hay que hacer
porque es la única Uy, no, forma. profe, pero es que acá la gasolina, o sea, es una cosa demasiado costosa, o sea, demasiado. En Estados Unidos, si no estoy mal, el galón está en perdón, en $3. O sea, es como si acá pagáramos 3.000 pesos el galón. Sí, claro. Sería maravilloso. Sería como a $1, ¿cierto? Está como a 0,89 centavos de dólar, dependiendo, inclusive eso, ellos también manejan diferentes precios, pero el promedio debe estar como en 0,89. Pero ojo, hay una diferencia sustancial que es la medida. Porque Profe, yo no entiendo allá, eso, ¿sí? eso del galón, o sea, el galón de la gasolina, a cómo está en Estados Unidos. O sea, no entiendo. A $3. A $3 y $1. No, no lo ¿A cambies, cuándo? no lo cambies, ¿No? no lo cambies. No lo O cambies sea, porque tú ganas en dólares y gastas en dólares. Nosotros ganamos en pesos y gastamos en pesos. Entonces, yo por eso, digo, pero sería casi, no, porque sería casi lo mismo, ¿no? pues Pero no, porque tú estás ganando en dólares y gastas en dólares. Por eso te digo, si tú vivieras en Estados Unidos, es como si pagaras aquí 3.000 pesos por la gasolina. Sí, de hecho, más o Ok. menos ese es el precio, el equivalente. Lo que pasa, ojo que también hay un tema de medidas ahí. Lo que está diciendo Gina es cierto, más sin embargo, lo que yo estoy diciendo de 0,79 y 89 es por litro. Y acuérdense que un galón tiene 4 litros, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer esas conversiones también en cantidad. Acuérdense eso. Pero creo que allá es el galón también. Sí, no, por eso, más o menos el galón está como en $3. ¿Sí? Ujú. Ok. O sea, hay que migrar, bro. Insisto. Hay que ver cómo nos vamos para allá, pero ayer vimos, No, para cualquier otro lado, profe, para Europa o para oiga, Estados Unidos. pero ayer Nada. vimos que en Estados Unidos, ese es el video que vimos ayer sobre el tema laboral por la pérdida de empleo, Profe, pues pero Las fábricas, sí. si por las nosotros, fábricas. digamos, terminamos una carrera profesional, nosotros en Estados Unidos no podemos ir a desempeñarnos así, ¿cierto? Ah, no. Como contadores, sí. Tienen Y que como homologar, administradores de ojo, empresas, sí. no, No, no se puede. sí pueden, pero tienen que homologar, ojo, O sea, pueden hacer. este estudio acá no nos sirve directamente para llegar a trabajar allá de Exacto, una como no, contrato. no les sirve, tienen que homologar. No, hay que. Normalmente la homologación, por ejemplo, de carreras profesionales, digamos, de estas ciencias inexactas, pueden ser, por ejemplo, los economistas, normalmente se gastan un año para homologar, o sea, estudiando, presentando exámenes y la homologación. Hay otras que se gastan más tiempo, inclusive los médicos, por ejemplo, tienen que gastarse 2 años para homologarlo. ¿Sí? Pero se Entonces, puede. pero se puede, claro, y mucha gente va, o sea, pues todos los odontólogos, por ejemplo, que hay allá, por ejemplo, me acuerdo en Miami había un jurgo de odontólogos y la mayoría eran colombianos, pues porque habían hecho la carrera aquí, en el odontológico, en la Javeriana, no sé qué, y se fueron allá y homologaron. Ahí la mayoría gastaron 2 años homologando y tal, o sea, presentando exámenes, estudiando, presentando exámenes en inglés y todo, y ahí ya les daban la homologación del título. ¿Ok? Sí. Es que primero, por lo menos, pues conozco el caso de un odontólogo que se fue para allá Sí. y lo primero que él tuvo que hacer fue pasar unos exámenes que también eran de enfermería, no sé qué, y le dieron la posibilidad para que él fuera dental assistant, o sea, como auxiliar de odontología, Claro. Como auxiliar. pero exactamente, o sea, Mientras no, uno homologa, sería auxiliar contable. Pero no importa porque haya un auxiliar contable gana muy bien. No, claro. Gana lo que gana acá el profesional. Pero de hecho, hay unos temas, por ejemplo, de grandes firmas de contadores que están contratando, inclusive outsourcing. Y yo conozco unos amigos en Canadá que inclusive me llamaron una vez y me dijeron si tenía contadores, pero que hablaran perfectamente inglés. Es decir, la clave es que hablen perfectamente inglés. Sí. Entonces, y que se tenía contadores colombianos que hablaran perfectamente inglés, él los podía contratar para hacer unas revisorías fiscales o unas auditorías inclusive en Canadá. Entonces, y él tenía Buenísimo. todo el tema. Pero entonces, sinceramente,
yo le pregunté al profe a mí, estuvimos charlando de eso y tal, me dijo, no, pero es que aquí no tenemos muchas personas que hablen inglés realmente en la facultad y eso. Yo hasta Pero le... digamos, acá, o sea, digamos, la mayoría de universidades exigen el inglés para poderse graduar, ¿sí? Pero Digamos, porque esto no es un requisito de esta universidad. pues sí, desafortunadamente, digamos, como esta universidad tiene otra especialidad, digámoslo así, es hacer las cosas lo más rápido posible, pero pues tratando de hacerlo también eficientemente, para que ustedes se puedan graduar rápido. Pues acá tenemos cursos de inglés, ustedes tienen que tomar cursos de inglés también. ¿No han tomado? Profe, yo no me he inscrito, me voy a inscribir cuando volvamos a la presencialidad, porque ahí virtual, si no, son los sábados y yo los sábados no puedo. Es que virtualidad también, pues eso es lo que me han dicho, que virtualidad, pues desafortunadamente hay mucha gente de todas las carreras en inglés. Y entonces, pues, que a veces se pierde, digamos, con tantas personas puede generar problemas. Pero si no, ustedes tienen que de todas maneras pedir que se hagan otros cursos de inglés, o sea, porque es muy importante el inglés. Las universidades, por ejemplo, como los Andes, la Javeriana y eso, tienen inclusive hasta 4 y 5 ingleses. Entonces, digamos que es muy importante enfatizar en eso porque, y si no, digamos, si la universidad no se los da, pues yo sé que es otra inversión, pero es importante que ustedes tomen cursos, ya sea en el Colombo Americano, ya sea, bueno, inclusive de verdad. O pues depende al país que uno se quiera ir, porque si uno se quiere ir a Europa, pues le toca aprender francés. Y si uno se quiere ir a Alemania, pues No, sí, Alemania. pero el inglés es el idioma universal. Tú hablas en Holanda, en Francia y en la misma Alemania en inglés, y ese es el idioma que la mayoría de las personas hablan, obviamente. Digamos, los vendedores te empiezan a hablar en inglés muchas veces. Pues, obviamente en su idioma nativo, ¿no? Pero Sí. si tú llegas a Francia, mucha gente y muchos vendedores, obviamente, lo mejor sería que tú hablaras francés, obviamente, pero el idioma de comunicación alterno, en muchos lados es el inglés y en muchos otros es el mismo español, porque el español está cogiendo mucha fuerza. Sí, el español, de hecho, en Francia les gusta más que les hablen en español que en inglés. O sea, para ellos tienen como una rivalidad, yo no sé. Sí, con el inglés, sí, sí. Y entonces muchas veces, y ahora que el francés no le gusta que le hablen mal el francés. Entonces, si uno no sabe hablar muy bien francés, pues empieza a patinar, ¿no? Pero bueno, no importa. Ese es el ejercicio que hay que hacer, ¿no? Cuando uno viaja, pues tiene que defenderse en las lenguas que más o menos sepa lo que sea. Pero sobre todo el inglés. Sí, Si sabe hablar inglés, se defiende en todos lados, en Asia, por ejemplo, en China, es el inglés, en la India, los hindúes, por ejemplo, o los indios, tienen esa ventaja cognitiva y cultural que ya llevan muchísimos años a raíz de la colonización en la India por los ingleses, pues la mayoría de los indios o los hindúes, la mayoría es que es casi ya el 100% de la población porque tienen el idioma inglés como casi idioma materno. ¿Nativo? Como si fuera nativo. Y entonces allá en todas las escuelas les enseñan inglés y hablan en inglés, o sea, todos los colegios les hablan en inglés. Entonces ellos aprenden inclusive casi siempre tres idiomas, el hindi, el inglés como tal y el dialecto que sea de la región, porque allá hay como unas 25 regiones en la India, cada una tiene su dialecto. Entonces se saben el dialecto, el hindi y el inglés. Algunos, ¿cómo es que vieron esa película? ¿No vieron esa película de Lion? Regresando a casa. Sí, la de Life of Pi. No, hay una que es Life of Pi. ¿La misma casa?
de un sardino que se pierde en un... Y Camino vuelve a casa se camino a llama ese. casa, sí. Pues sí es ¿Ese bonita se y por pierde en ahí. dónde? Sí, bueno, eso es da una historia de un indio, pues, de un niño que se pierde y que después vuelve a casa y se acuerda de su mamá, pues no se acuerda muy bien, pero por Google Maps se encuentra después hace un punto de referencia ahí de un tanque de agua y eso, y se acuerda de que es por ahí. Y bueno, No, ni idea, no me la vi. es una Sí, buena No, película. pero digamos, de una región a otra se veía que cambiaba el dialecto. Sí, exacto. Es para eso que quería comentarles. Entonces ahí uno ve que inclusive él tenía un problema porque el idioma que hablaban en su zona, pues difería de la zona, por ejemplo, de Bangladesh y de las otras zonas. Y entonces él hablaba y no le entendían muchas veces, ¿no? Porque se hablaba era solo el dialecto. Ya después aprendió el inglés como tal, ¿no? Y obviamente los papás eran australianos o son australianos, no sé si todavía, creo que todavía viven y todo, sí. Es una historia de la vida real. Y entonces, obviamente en Australia se habla el inglés, pues aprendió inglés, se desarrolló muy bien el chino y después volvió y reconoció inclusive a la mamá después de muchísimos años, como 25 años después. O 20. Terrible. No, pues sí, es una película bonita, pero ahí uno ve todas las diferencias culturales en la India y ve toda esa problemática también de la gran pobreza que hay en la India, increíble. Pero digamos, uno tiene que verlo con la visión precisamente analítica. ¿Está en Netflix, profe? Creo que sí. Sí, sí está. Creo que sí. ¿Sí? Y Life of ¿Camino a Pi, casa? sí, Camino a casa. Sí. O Bueno, lo dice, wow. o se llama, o Lion, creo que lo llaman León. En inglés Bueno, creo que voy se a llama buscarla. Lion. Sí. Ok, Pero en Netflix sí aparece así, camino a casa. Camino a casa, Ah, sí. bueno, la Es voy a buena, ver. es buena. Hace un análisis ahí de los dialectos y de las Y dan culturas. ganas de llorar. Sí. No, Y es súper larga, claro, para uno muy enloquecer de que larga. se pierda el hijo. Ja, Dios mío. Tenaz. Pero eso pasa mucho. Y además, Ayer enviaron una imagen donde decía, los niños no se pierden, se descuidan. sí, también es cierto. Oye, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque todo el tema de las niñas y sobre todo y de los niños que se pierden desafortunadamente son para tráfico tráfico Trata blanca. humano o tráfico de droga. Eso es increíble. Las mafias que hay en el mundo son Profe, ¿y de terribles. droga cómo? O sea, ¿los obligan a irse del país? Los llevan, o sea, Les ofrecen como cosas, o sea, y ya después de que se comprometen, ahí los obligan. Ay, no, terrible. Como una modalidad de tráfico que salió hace poquito era que se robaban los niños en México, los mataban, los llenaban de droga y los sí, entraban por carros a Estados Unidos y hacían pensar que los niños estaban dormidos. estaban dormidos Y estaban terribles. muertos, llenos de droga. Desgraciados, qué gente tan terrible. Uy, no, Sí. no, 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 no. Hay cosas terribles en esas mafias, por eso hay que tener mucho cuidado uno con sus hijos, con todo, porque es terrible. Y ver dónde están metidos y toda la cosa, porque sí, eso es grave. Y, Es mejor y uno con no dejarlos salir solos ni nada de eso. Ay, no. sí, no, y también, por ejemplo, diga con el tema de las redes para los adolescentes, las adolescentes, pues toca no estar muy pilas con eso también, Sí, es porque verdad. las engañan, las No, y que raptan. suban, profe, fotos con el saco del colegio, con el... No, pues ya van a saber dónde estudian y van y las cogen. Ay, no. Sí, toca tener mucho cuidado con eso, y ahora con las redes, eso también es cierto, hay que Mm. ponerle cuidado a ese tema y aumentar la seguridad, pues, y el control, ¿no? Sobre todo la vigilancia, más que otra cosa, estar uno ahí pendientes, controlando. Bueno, Sí. Yo por eso al mío lo cargo con correíta. ¿ah, sí? Pero es que venden unas maletas, digamos la de mi hijo es en forma de perrito, y tú Sí. se la abrochas
él, y la cola es una correíta para uno no dejarlo que se vaya lejos. Ah, sí, sí. No son chéveres. Pero yo digamos, bueno, yo a mi hija sí no le, ya no se pone esas cosas. Pero sí, hay que tener cuidado, digamos, a veces uno, pues por andar mirando el celular cuando está en el parque o algo así, se caen o se lo roban, Sí. o bueno. No, claro, y ahí hay que estar mucho más pilas. Ahí sí toca guardar el celular y ponerle el ojo al sardino, claro. Bueno, listo, muy bien. Entonces, en cambio, tenemos la oferta acá, que es la otra forma de ver las cosas, la forma de ver del productor, ¿cierto? Aquí como no es el consumidor, sino el productor. Entonces, desde el punto de vista del productor, si a mí me aumenta el precio de ese bien, de ese producto que yo puedo acceder a vender en $1, vamos a poner otra vez en $1, entonces puedo ofrecer a mayor precio, mayor oferta, ¿cierto? Porque en ese orden de ideas puedo tener más beneficios. Esa es la lógica, ¿cierto? Entonces, en la demanda, ¿qué es lo que obtengo? Mayor utilidad o mayor satisfacción, porque tengo más bienes. Puedo consumir más bienes, más cantidad de bienes. Entonces, esa es la relación versus consumo, ¿cierto? Versus producción. Entonces, yo puedo producir si tengo unos costos controlados, si tengo unos buenos costos y sube el precio, ¿cierto? Entonces puedo de pronto ofrecer. Ahí ya viene es mi capacidad de producción. Ahí viene es mi control de costos cuando se elevan la producción. Hay que hacer ese análisis de costos precisamente, o sea, tengo que tener controlados mis costos porque pues obviamente se disparará, por ejemplo, el uso de materia prima, etcétera, etcétera, y de pronto pues, se podría disparar si yo necesito pasar de 2 a ofrecer 10, entonces tengo que contratar más personal, tengo que actualizar los turnos, de pronto hacer más turnos, tengo que de pronto modernizar la planta. Entonces ahí viene una serie de costos que tengo que empezar a manejar y a entender para escalar mi producción, para mejorar mi producción. Y tengo una capacidad productiva, o sea, tengo un nivel de producción con las máquinas que tengo. Entonces, si quiero subir mi participación en el mercado y poner más productos y o servicios a disposición porque están mejorando los precios, entonces hago inversiones, ¿cierto? Para mejorar esas condiciones de producción. Eso es lo que estamos manejando acá desde el punto de vista del productor. Entonces, claro, digamos sería inversa, es ascendente, no es descendente, es ascendente y es progresiva, ¿cierto? También normalmente tiene una curva que sería cóncava, digamos, sería la curva, como tal sería por este lado, así sería el orden de la curva. Pero bueno, y tenemos oferta y demanda, entonces ya cuando las cruzamos, pues me da un precio punto de equilibrio. O sea, este punto de equilibrio es un precio en el que hay satisfacción entre la demanda y entre los ofertantes y los demandantes, ¿cierto? De esos bienes y ese producto. Acá es un precio, digamos, aceptante, precio aceptantes y tanto consumidores como demandantes, ¿cierto? Allí es donde se forma y acuérdense de esta frase, los precios se forman normalmente en el mercado. Los precios se forman en el mercado, es decir, inclusive hagamos un ejercicio en la plaza de mercado. En la plaza de mercado, tradicionalmente, si están en cosecha, supongamos, entonces uno va accediendo a los diferentes puestos de la plaza
y digamos que todos están vendiendo naranja y la naranja es la de la cosecha en ese momento. Entonces, vamos a suponer que el bulto llegó a 50.000 pesos, pero como hay tantos ofertantes y está en cosecha, muchos de ellos se van adelantando al proceso y dicen, no, pues para poderlo vender, el costo de ellos vamos a suponer que es la mitad, es 25, el bulto. Entonces, habrá unos que inclusive arrancan con 30.000 pesos para salir rápido de eso porque está en oferta, ¿cierto? O dan 2 bultos por 60.000 pesos, una cosa de ese estilo, para poder vender mayor cantidad y la gente entonces dice, no, pues estaba muy barata la naranja, ¿cierto? Y pueden ir a diferentes puestos y allá se van formando los precios, ¿sí? Lo que les estoy dando es un ejemplo de lo que lo puede pasar en una plaza de mercado. Y entonces, normalmente, y así pasa, el precio de la papa en un puesto es muy parecido al precio de los otros 10. De pronto en alguno cambia el precio, pues porque puede haber comprado más de ese producto y tiene mejores precios. Pero normalmente se forman así los precios en la plaza y tiene que ver con la cantidad de oferta que hay de ese producto, la cantidad de demanda. Entonces, por ejemplo, también pueden subir los precios cuando aumentan las demandas. Entonces, ahorita por ejemplo, en las plazas me imagino que se habrá subido un poco el precio del jengibre, del ajo, de muchos de estos productos que están ayudando a hacer antibióticos normales para el cuerpo y entonces la gente pues empieza a consumir más de ello por el tema del virus. Entonces, hay productos que arrancaron. Por ejemplo, hay un producto que salió, ¿cómo es que se llama? Es como una hierba que dieron en La moringa, profe, eso fue un alza espantosa y digamos en los centros naturistas y eso ya no se encuentra porque pues ha sido altísima lo que han comprado de eso. la demanda. Aquí sí hay harta morringa. Hay hartos morrongos. No, profe, de verdad, acá donde yo vivo hay muchísima morringa, por todo lado venden morringa. Moringa. Pero Ay, esa vaina, moringa, moringa. la moringa sale de dónde salió el tema, que en la cárcel de Villavicencio les dieron a muchos enfermos de COVID, les dieron moringa con agua de panela y limón y que esa mezcla ayudó a que todos se mejoraran. Entonces, Pero debía saber horrible, profe, porque el sabor de esa es feo. ¿el sabor de la moringa es feo? Pues a mí no me gusta. A mí una vez, hace mucho tiempo, ¿no? Me Sí, dieron a probar eso y yo probé así un sorbito y dije, no, gracias. sí, pero Y eso entonces, lo venden en seco, en jarabe, y en jarabes, y lo venden en varias también cosas. en las ramitas, ¿no? Y Sí, seco, o sea, como cuando ponen a secar la manzanilla y esas cosas, sí, así, y sí. las empacan también. Pero pues sí, es un remedio, ¿no? En el fondo se volvió un remedio y entonces, claro, eso empieza a aumentar la demanda de eso y no se consigue en la plaza, no se consigue ahora en ningún lado. Ah, Entonces, no, cuando quieran yo les llevo porque acá hay harta. bueno, eso está muy bien. Pero normalmente eso es lo que pasa, entonces aumenta la demanda y empieza a escasear o cuando ya vuelve y aparece, entonces está al doble, al triple, bueno, subida del precio, entonces empieza a haber una inflación específica sobre ese producto porque hay mucha demanda. Entonces la gente dice, no, voy a producir, pero pues como está a mejor precio, entonces voy a obtener mayores utilidades, ¿no? Se supone. Pero entonces allá vienen los precios o costos, precios y costos, sobre todo costos escalares, o sea, el famoso costo escalar, que hay que ver en qué posición está uno en la cadena de producción y cuánto me vale a mí actualizar mi planta o comercializar más, o sea, mirar cómo van a ser mis costos a mayor producción, ¿cierto? A una mayor escala.
Entonces hay que hacer ese análisis de costos. Ok. Bueno, entonces íbamos por acá. Ya vimos este puntico de demanda, oferta y demanda. Y entonces vámonos ahora a las preguntas claves, digamos, a ver, ¿quién me ayuda acá? De la teoría de la producción. ¿Sí estamos viendo bien ahí? A ver, ¿quién habla? ¿Quién me dice? A ver, José Luis, ¿dónde anda José Luis? Para que me lea. José Luis. Aquí estoy, profe. A ver, entonces leamos. Hay las grandes preguntas en la teoría de la oferta y la producción. ¿Cuáles son esas grandes preguntas? Dice, ¿cuánto debe producir mi empresa? ¿Qué tamaño deben tener las instalaciones de producción? ¿Dónde debería construir esas instalaciones? ¿Cuál es la mejor combinación de personas, maquinaria y terrenos? ¿Cuál es la mejor combinación de los factores de producción? Ok, entonces, vamos a mirar. ¿Cuánto debe producir mi empresa? Pues eso depende también de mi liquidez, de mi capacidad, ¿cierto? Instalada. Eso es lo que se llama la famosa capacidad instalada. Y sobre todo en términos de manufactura, pues tengo que saber cuánto produce la máquina horas hombre, ¿cierto? Tengo que entender cuánto se mueve, cuánto puede producir un hombre o 2 hombres o 10 hombres con X cantidad de máquinas y herramientas. Entonces, eso depende obviamente de la industria, depende de mi liquidez o mi calidad, mi cantidad de inversión que tenga para poder producir. También de la disponibilidad de la materia prima. O sea, hay muchísimas, digamos, condiciones y o restricciones en el mercado y en la materia prima y en los recursos, sobre todo en los recursos, para producir. Entonces, debo hacer todo un plan y todo un manejo de mi producción. Tengo que planificar mi producción y tengo que saber tiempos y movimientos, hacer todos los temas de logística para entender cómo debo producir y cuánto debo producir. ¿Qué tamaño deben tener las instalaciones de producción? Pues eso depende de mis targets de producción, depende de mi capacidad de producción, ¿cierto? Y el tamaño pues lo va dando precisamente y dependiendo también de la industria, ¿no? Hay tamaños en los cuales, hay industrias pues en las cuales los tamaños son muy grandes y pues normalmente no puedo acceder si no tengo el suficiente capital para competir con esos grandes productores. Entonces tengo que saber, puedo producir de pronto algunos digamos, complementarios o puedo ser un proveedor de ellos también o puedo buscar ser un sustituto, ¿no? También eso es importante. Puedes, de pronto, por ejemplo, si alguien se inventa alguna fórmula que haga que el concreto se haga de arena, no sé, pues no, o una proporción mayor de arena, supongamos, o que el concreto sea de otra, o sea, que tenga no solamente gravilla, sino que tenga otro metal o otra serie de condiciones para que el concreto sea igual de fuerte, algo así. Pues hay muchos estudios de eso, ¿no? Hay gente que ha estado haciendo estudios de eso, a ver cómo reemplazar el concreto, pero fíjense que el concreto ha sido muy difícil de reemplazar y todavía se está usando porque es la mejor fórmula para construir, ¿no? El famoso concreto. Pero bueno, son ideas, ¿no? Entonces, como si yo pudiera tratar de entrar a ese negocio de concreto y pues tendría que hacer unas inversiones en investigación y desarrollo y tener algunos productos que sí, puedo generarlos. Entonces, por ejemplo,
puedo generar un aditivo, ¿cierto? Si conozco ese sector, si conozco ese negocio, me voy a idear un aditivo para lo que lo hicieron supuestamente para temas del concreto de las losas de Transmilenio, pero desafortunadamente eso fue carreta porque el concreto, ese fluido que echaron, pues se desbarataba muy rápidamente. Entonces, fue un negocio ahí diferente. Pero sí puede existir aditivos que endurezcan más rápido el concreto y mejoren la durabilidad del concreto. Podría ser el fraguado del concreto. Entonces, eso depende de cada industria, pero uno debe entender, digamos, a qué industria va a estar, y cuál va a ser mi tamaño en esa producción y tener qué tipo de instalaciones. ¿Dónde debería construir esas instalaciones? Eso también se está dando por temas de efectos de impuestos. Digamos, aquí en la ciudad de Bogotá, y por el tema ecológico también, por el tema del medioambiental. Entonces, por ejemplo, una fábrica, las famosas fábricas estas de producción de ladrillos, pues obviamente estaban en el centro de Bogotá, han sido desplazadas, ha habido toda una serie de manejos, ya digamos están en las periferias, pero aún así, estando en periferia de Bogotá, en barrios de Bogotá, pues lo que están buscando es que se salgan de Bogotá por la contaminación. No, Entonces, profe, la mayoría de empresas sí ya las comenzaron a sacar porque, digamos, ahorita lo que es Madrid, Mosquera y eso va a ser la zona industrial. sí, Es lo que sí, está planteado, porque ya Bogotá no va a quedar, digamos, grandes empresas como la del café que hay, todo eso no tienen que ellos salir de Bogotá afuera de Bogotá por daños ecológicos y todo eso. sí, claro. Pero entonces, digamos, ya uno tiene que mirar también otro tipo de cosas como empresario. Entonces, por ejemplo, una bodega, alquilar una bodega, vamos a suponer que vamos a alquilar una bodega, vamos a montar una empresa para producir, vamos a suponer, baterías o paneles solares, por ejemplo. Entonces, uno empieza a mirar bodega, costo de la bodega, costo del arriendo, costo de los servicios. Entonces, los servicios en Bogotá se dispararon brutalmente. Entonces, muchas empresas, por este tipo de costos, se han trasladado a otras zonas fuera de Bogotá, donde el agua es más económica, donde inclusive uno como persona natural muchas veces dice, oiga, pero que estoy viviendo aquí en Bogotá, pero es que en Bogotá son los arriendos más caros, son tal, pero no necesito estar en Bogotá, sino por decir algo estoy viviendo en Chía, en Cajicá o por allá en Tenjo, por ejemplo. Entonces, Yo vivo en Cajicá, profe. sí, y en Cajicá, ¿cómo están los costos de las cosas allá? A ver. Pues obviamente es mucho más económico que en Bogotá, pero pues tampoco es así mucha la diferencia. Pero, por ejemplo, un apartamento está costando, pues un apartamento normal, como más o menos 1.000.000 de pesos el arriendo con administración. O sea, está bien, porque es un apartamento que en Bogotá costaría El doble. por ahí 1.400.000, 1.600.000, sí. Exacto. Bueno, Y el sector es súper bonito, es muy seguro, es muy tranquilo, las vías son súper chéveres, tiene uno todo, porque uno no necesita ir a Bogotá, sino porque le toca, porque de resto uno acá tiene bancos, uno acá tiene todo. Claro. Entonces, a nivel personal, como tú lo acabas de plantear, efectivamente, pues a veces uno también hace ese tipo de análisis y dice, no, pues puedo vivir fuera de Bogotá, en las periferias, ¿cierto? Y puedo tener mejor calidad de vida, ¿no? Como persona natural, digamos, como ciudadano. Entonces dice, no, pues yo puedo tener mejor calidad de vida viviendo allí, etcétera, etcétera, y además puedo hacerlo. Entonces lo mismo hace uno como empresario. Y es más lindo y hay menos contaminación. Exacto. Entonces uno como empresario también hace ese mismo análisis, sobre todo en tema de costos. ¿Cuánto me vale esa misma planta poner? Por eso es que
casi todo en Mosquera, como decía Sandra, es cierto. O sea, todos estos se volvieron centros, digamos, ya para las grandes industrias y porque se han hecho también los famosos parques industriales también, están en esas zonas muchas veces, para que uno pueda acoplarse, digamos, a este tipo de soluciones para bajar los costos. La lógica es que se bajen los costos y que también haya un sistema, digamos, de recolección de residuos y sea más fácil el tema medioambiental y que la contaminación, digamos, pues sí, haya un control a esa contaminación más, digamos, más dinámico si están todas las industrias concentradas en un solo sitio. Entonces, allá es más fácil volver una especie de clúster donde se comparten todas las medidas de solución y de manejo de los desperdicios en una sola zona y no que cada uno lo maneje por su lado, ¿cierto? Entonces, los parques industriales también están hechos para eso. Profe, mire, por ejemplo, acá en Cajicá, a uno le toca tener 3 basuras. La de orgánica, inorgánica y de reciclaje. Y es obligatorio porque si uno no saca y la basura pasa por días. Un día para recoger la orgánica y la venden a las marraneras. Otro día para recoger los reciclable, que esa también la venden a una recicladora. Y otro día para recoger la inorgánica. Y todo eso, como que eso es de la gobernación y eso lo coge la alcaldía y lo invierte como en los parques, en las vías, en todo eso, y es súper chévere porque uno ayuda al planeta, uno se acostumbra a hacer, pues a cuidar el medio ambiente, porque por ejemplo yo toda mi vida viví en Bogotá y pues jamás, pues sí separaba como lo de reciclaje, pero nunca orgánica, inorgánica y reciclaje. Entonces lo obligan a uno, porque si uno no lo hace, le cobran a uno una multa. Ah, muy bueno. Y es en todo Cajicá. Entonces es muy chévere porque se vuelve uno como amigable con el medio ambiente. Amigable y consciente, ¿no? Ambientalista. Ambientalista, proactivo. Sí, Proactivo señor. en ese tema de los residuos, claro, me parece muy bueno. Interesante el tema. Y en Cajicá, pues entonces te imponen multas y no haces la cosa. Me parece hasta bueno. Es que es la única fórmula, desafortunadamente, para que la gente pues tome conciencia y haga ese tipo de Sí, cosas. profe. ¿Cierto? Usted sale acá un martes o un viernes y usted ve todas las canecas verdes, son unas canecas verdes, en las calles donde la gente saca su basura, por ejemplo, orgánica, y así. Y son súper organizados en todo. A mí me gusta mucho, la verdad. Sí, no, interesante. Así debería ser todo Bogotá, todo Colombia. Sí, todo Colombia. Bueno, pero interesante ese tema. Ese tema de reciclaje tiene muchas cosas muy interesantes a futuro. Gracias por la apreciación, porque es que sí, de verdad, eso sí, debería implementarse en Colombia, en Bogotá, en las grandes ciudades, arrancar por las grandes ciudades, que sea algo obligatorio. Eso sí, debería ser. Bueno, entonces sigamos. Dice, oferta, producción y escala. Entonces, ¿quién lee este temita? A ver. Dice, Jenny. la función de... Bueno, no, listo, Fernanda. Bueno, ¿A quién? ¿Sandra? yo leo, dice, la función de producción, análisis de costo a corto y largo plazo con costos fijos, variables y marginales, ley de los rendimientos decrecientes, costos ocultos, economías de escala eficiente mínima, monopolio natural. Entonces, ahí tenemos la famosa función de producción, ¿cierto? Que es, ¿cómo sería esa función de producción? ¿Cuánto me da la producción que me da? Número de unidades por determinado precio, ¿cierto? Y tengo que mirar costos, ¿no?
costos variables más costos fijos, normalmente, ¿cierto? Me da un costo total. El costo total de hacer un determinado producto. Normalmente, dentro de los costos variables, ¿cierto? Encontramos toda una serie de ítems que van a afectar la producción. Pero los costos fijos normalmente los tenemos muy marcados, específicos. Ya sabemos cuáles son nuestros costos fijos desde que arrancamos. Uno de ellos es el costo de el arriendo, por ejemplo, o el costo de estar pagando una planta, un lugar físico. Entonces tiene un costo, digamos, porque puede ser una inversión que uno esté utilizándola para hacer esa producción, pero eso tiene un costo. Entonces el costo de la materia prima, obviamente una materia prima que hay que procesar. Tenemos los costos de los servicios, ¿cierto? Entonces tenemos unos costos allí más o menos planteados también. O sea, los costos de los servicios, el costo del agua, el costo de la luz, dependiendo obviamente si es bifásica, trifásica, monofásica, como sea, digamos, de acuerdo a la industria. Y tenemos también agua, luz, teléfonos, costos de comunicaciones, costos de Profe, pero publicidad. eso no serían gastos. Los costos, No, o eso, sea, el arriendo, los servicios, ¿eso no sería un gasto? eso es un costo. Eso es un costo porque tú tienes, pues si estás en una producción, en términos de producción, como nosotros lo que vemos como Sí, en términos digamos, personales, para nosotros es un gasto porque nosotros estamos es consumiéndolo y no estamos produciendo nada con ello. Entonces, ojo con eso. Ahí es la diferencia entre ese, gasto, digamos, el profe a mí nos había dicho sí, que en el costo, digamos, iba, no sé, nosotros vamos a vender computadores, entonces el costo era el que nosotros habíamos comprado el computador, ¿sí? sí, Pero ya lo que era el gasto era, digamos, lo del arriendo, lo de los servicios que pagábamos donde, digamos, estamos vendiendo, el lugar donde estamos ubicados, eso sí. iba más como al gasto. O Lo que pasa sea, es el que costo era lo de la producción como tal. sí, pero es que depende del tipo de producto o servicio. Entonces, estamos hablando como en manufactura. En manufactura, pues, tú tienes que montar una planta para producir X o Y producto, ¿cierto? Entonces, si estás en otro tema, que es, por ejemplo, comercialización de ese bien, pues ahí lo único que tendrías que incorporar, vas a vender computadores, pues es el costo del computador. Y lo otro lo tendrías que mirar como un gasto, porque se vuelve gasto en ese sentido, porque la única parte de la comercialización es en la compraventa, que tú estás haciendo un margen allí en compraventa. Todo lo demás sería gasto. Por eso te digo que depende del producto y o servicio que estés haciendo. Todo lo que incorpore costo hacia la producción de un bien o servicio son costos. Más allá tendrían que ser unos gastos, ¿cierto? Entonces, depende de lo que estés haciendo. Depende si estás con comercialización, si estás en toda la cadena, pues habría que ver cómo se manejan todos esos costos o cuáles costos vas a aplicarle a la producción. Pero si tú lo ves desde el punto de vista consumo, como nosotros, personas naturales, pues la mayoría de lo que nosotros hacemos es un gasto. O sea, estamos gastando luz, estamos gastando agua, estamos gastando comunicaciones. Pero, por ejemplo, con este tema de la pandemia, por decir algo, pues hay un descargue de esos costos a nuestras casas, que por eso muchas personas estaban diciendo, oiga, pero nosotros deberían darnos, la empresa debería darnos una especie de auxilio, ¿cierto? Como estilo el de auxilio de transporte para los salarios mínimos para pago de todos estos servicios, porque ahora ya no los están pagando allá en la empresa, ¿cierto? El costo del internet, eso es un costo ahora, pero es un costo es un costo
que no Y, está profe, pagando. y al ser un teletrabajo prácticamente, sí deberían pagárselos. Sin Claro. embargo, si les están pagando, bueno, no, sí deberían. Sería una Por ley, especie, sí deberían. por eso, sería una especie de auxilio a estos gastos que ahora estamos teniendo en la casa, pues que se han ahorrado las empresas, ¿cierto? Pues eso es así de lógico. Antes No, y uno, es que la ley del teletrabajo dice que el empleador debe pagar al empleado exacto, el porcentaje que él gasta de luz, de internet, sí, de, no sé, todo lo que todo lo que venden. incurre. Entonces, para nosotros se volvió un gasto porque nosotros no lo podemos descontar. O sea, en términos contables, el gasto yo no lo puedo muchas veces contrarrestar más allá que ampliando nuestro margen de utilidad, buscando ampliar el margen de utilidad. Entonces, muchas veces se aplica el gasto dividido entre X unidades, ¿cierto? Pero muchas veces no se aplica o no se ven, esos son gastos ocultos que muchas veces salen después a flote y dicen, no, pues aquí tuve pérdida porque tuve una serie de gastos adicionales que no contemplé en logística, ¿cierto? Entonces, hay que tener muy en cuenta precisamente ese tema, que los gastos normalmente no los puedo contrarrestar, digamos, versus una utilidad. En cambio, los costos sí, porque es que el costo es inherente al producto o servicio que yo estoy prestando, ¿cierto? Es parte de ese producto o servicio que yo estoy dando, que yo estoy vendiendo. Entonces, ahí está incorporada una serie de costos. Y esos costos, ¿cierto? Pues son manejables también en la medida en la que yo amplío mi capacidad de producción. Entonces, aquí hay una famosa ley de los rendimientos decrecientes cuando ya, digamos aquí, como consumidor, eso lo vamos a ver, y hay los famosos costos ocultos, ¿cierto? También como productor, perdón, aquí la ley de rendimientos decrecientes, que también producir una unidad adicional ya no me es útil como tal, en la ley de los rendimientos decrecientes. Entonces tengo que saber cuál es mi capacidad real de producción. Ya cuando produzco una unidad adicional y me sale mucho más costoso producir esa unidad adicional, pues obviamente estoy perdiendo utilidad o minimizando mi utilidad. Entonces, ahí lo que tiene uno que ver es hasta qué punto, de acuerdo con mi capacidad de producción, tengo mi famosa, mis rendimientos, y ya cuando después de producir una unidad adicional, ya me empiezan a bajar mis rendimientos. O sea, son rendimientos decrecientes. Entonces, eso es parte de todo este tema de la producción. Tengo que analizar los costos ocultos. Muchas veces son gastos, pero esos costos ocultos pueden generar problemáticas a tal grado que pueden hacer quebrar una empresa. Hay que analizar cuáles son mis costos ocultos. También generar economías de escala. ¿Qué quiere decir eso? Que con mi misma producción, con mi misma capacidad de producción, aumento escalarmente mi producción. ¿Cómo hago para hacer economías de escala? ¿Cómo hago para que con los mismos productos producir mucho más y aumentar mi producción? ¿Cómo ser en ese orden de ideas mucho más productivo? ¿Cómo generar una economía de escala? Eso es lo que ha generado las famosas economías de escala a nivel país. Por ejemplo, la tienen la China, Estados Unidos en una época, pero en este momento la que mejor economías de escala genera es la China por muchos factores, pero dos fundamentales. Uno que es Profe, la señora. no, si quiere termine y ya le hago la pregunta. Bueno, entonces en esa economía de escala, por ejemplo en China, es porque tenemos una mano de obra muy, muy barata, ¿cierto?
y también tenemos una gran capacidad de producción. Entonces yo puedo pedirle allá, como dicen, puedo pedirle desde 100 artículos hasta 1.000.000 de artículos y lo van a producir, ¿cierto? La van a producir y digamos, amplían, son escalables las industrias allá y pueden producir esa cantidad que uno les ha pedido. Obviamente se podrían demorar un poquito más que obviamente produciendo en un segundo 100 pares de zapatos, pero obviamente como ya es una economía de escala, entonces ya las grandes, allá lo que se hace es hacer grandes producciones de unos ítems con algunas modificaciones que eso también lo han hecho, ¿cierto? Y entonces uno puede hasta personalizar su producción, sus marcas, con unos tiempos ya muy medibles, muy manejables por las grandes fábricas que hay y la gran mano de obra que hay en China. Sí, cuéntame, Gina. Profe, ¿por qué China tiene la moneda tan barata? O sea, no entiendo si son 10 veces más personas que en Estados Unidos. Tienen mejor producción, tienen más importaciones. O sea, tienen todo y ¿por qué son tan barata la moneda? O sea, no entiendo. Pues digamos que sería un 20% más, no, mentiras, es como un 80% más barato que el dólar, digámoslo así, ¿cierto? Es demasiado. Es bastante, pero precisamente antes era una aún más devaluado, porque el yuan hasta el año como 2010 fue que realmente empezó a subir de precio. Estaba aún más devaluado que inclusive en Colombia. Entonces, si te fijas, es que es un tema que ha cogido mucha fuerza en los últimos 10, 15 años, que la economía ha cogido y ha crecido a tales niveles en el mundo, la economía de China, que obviamente ha endurecido, lo que se llama, ha endurecido su moneda. O sea, la paridad empezó a funcionar. Lo que pasa es que hay unos mercados dominados obviamente en el mundo y siempre ha sido el punto referente, pues el dólar. Entonces, ellos no se han dolarizado, ellos están utilizando el dólar como una unidad de medida, obviamente, porque es mundial y es el, digamos, el referente, la moneda madre, digámoslo así. Entonces, la moneda referente en el mundo es el dólar. Y esa es la pelea de la famosa hegemonía que quieren y se ha dado durante esta pelea los últimos años, esa pelea precisamente entre China y Estados Unidos, que no quiere dejarse quitar esa hegemonía y ese control de la volatilidad del mismo dólar, ¿cierto? Porque entonces el país, mientras más se va consolidando, pues va siendo más fuerte todo, su moneda, ¿cierto? Nosotros tuvimos aquí unas épocas en Colombia de 1.700, creo que fue, la más baja era 1.500 tal vez. A 1.500, profe, 1.500 en el 2014. El dólar. Quiere decir que estábamos creciendo bien, que estábamos endureciendo nuestra moneda, ¿cierto? Endureciendo nuestra moneda, y eso se llama reevaluación. O sea, estamos en etapas de reevaluación. China ha tenido etapas de reevaluación de su yuan, pero pues Ahí es que mantenerse. Sí, claro, y debido a que de cierta forma también han afectado las crisis, no tan fuerte como a nosotros, por ejemplo, porque nosotros somos su principal, o sea, nuestro principal aliado comercial pues es Estados Unidos. Entonces, todo lo que afecta a Estados Unidos nos afecta a nosotros tarde que temprano. Entonces, eso pues hay que tenerlo en cuenta, digamos, en la geopolítica del mundo. Pero el yuan va para ser el referente, es decir, para allá van ellos. Eso es lo que ¿Usted cree que vale la pena invertir en unos yuanes? Sí, eso se va. Yo creo que sí se va a valorizar el yuan. Es decir, si yo tuviera liquidez, podría hacer unas inversiones en el yuan. Se va a fortalecer el yuan. Al paso que van,
Ellos ¿Y están, eso uno qué? ¿Compra los yuanes, por ejemplo? sí, pero No para sé. eso están haciendo, por eso el famoso mercado de Forex, precisamente que son de manejo de monedas. Entonces sería a través de un mercado de Forex para concentrado, digamos, el portafolio en monedas asiáticas, puede ser el yuan, y también otro que estaba subiendo, creo que era el de la India, o sea, el renminbi era, bueno, el de la India. Profe, ¿y uno no puede comprar los billetes y guardarlos y después venderlos? ¿O Lo que pasa eso es no que funciona así? no, o sea, así no funciona. Tiene que ser un mercado regulado como el Forex, digamos, que eso está. Entonces habría que entrar a entender el mercado del Forex como tal y transar monedas en Forex. Digamos, si uno quiere hacer inversiones en monedas, ¿cierto? ¿Y por qué no se puede así que uno compre No, pues sí se los puede. yuanes? Lo que pasa es que uno no sabe con un gobierno tan complicado como el chino. Y acuérdate de lo que pasó en Venezuela. Les dio por cambiar la moneda. Y entonces ahora el bolívar no vale un carajo. No, el bolívar no vale nada. Pero por las dos condiciones, porque cambiaron de moneda y pusieron inclusive una moneda, hasta crear una moneda virtual, el tal Petrocoin. ¿En Entonces, serio? sí. Es que, entonces, yo con gobiernos totalitaristas hay que tener cuidado. Pues uno puede Y transar. Forex le garantiza a uno que, por ejemplo, le van a, o sea, le dan a uno lo del incremento de la moneda. Sí, pero pues lo que tienes que hacer es entrar y salir en el Forex, es decir, tienes que comprar y vender monedas en los momentos que uno vea que está subiendo, hacer bien el análisis y si, porque uno también puede perder subiendo, ¿no? Entonces, si se sale muy rápido, ¿Por pues qué, está, profe? porque puede estar perdiendo, porque la moneda puede haberse disparado mucho más. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, versus el dólar, porque todo es comparado prácticamente con el dólar. Entonces, si hay una tendencia a la baja del dólar y obviamente entonces hay devaluación, bueno, en ese orden de ideas habría una reevaluación del yuan y entonces puede ser que el yuan coja mucho más fuerza, se valorice mucho más y allí estaría, si me salgo muy rápido de esa subida, pues Ah, puedo pues estar, pierdo. pues puedo estar perdiendo plata. Ok. Pero a veces, por eso, O sea, como si yo hubiera comprado en el 2014 $10,000 y los vendí en el 2019, el año pasado. sí, entonces, Y les perdí porque hoy está más alto que lo que estuvo el año pasado. claro, es lo que pasó con el Bitcoin, por ejemplo. O sea, es una inversión, viéndolo desde el punto de vista de la inversión. Entonces, Ujú. la gente que compró puro al principio el Bitcoin valía Ah, cierto. centavos de dólar. O sea, estoy hablándote de 5 centavos, 4 centavos Sí, de dólar. Valía un sí. Bitcoin. Y en este momento, un Bitcoin, o sea, sí hay gente que se volvió multimillonaria con eso, pero porque Sí. mantuvieron hasta un niño, por allá salió la historia de un niño que había hecho esa inversión, un sardino, a través del papá, obviamente, pero compró unos Bitcoins y ahí los dejó parqueados. Obviamente la problemática de lo que le dieron fue que logró, que sí tenía los códigos de los Bitcoins que compró, pero se le perdieron otros códigos. Entonces, eso ya, si se le perdieron esos códigos de esos Bitcoins, se le perdieron. Esa plata se Sí, perdió. esa Pero plática. de lo que logró, Profe, ¿y usted qué piensa de las monedas digitales? esos son los famosos, los criptomonedas. La Eh, criptomoneda. ¿Usted qué las- piensa de las criptomonedas? Porque bueno, Bitcoin tiene harto nombre, pero Bitcoin no es la única, hay exacto. muchísimas. Sí, lo que pasa es que mm, pues obviamente es un tema de riesgo, de mayor riesgo por los temas que hay en el mercado. Obviamente, mucha gente también ya está empezando, inclusive en Colombia, a aceptar la moneda y a transar con la moneda. Pero con Definitivamente,
Pero, eso- pero eso- yo le pregunto sobre las otras, sobre las que no son Bitcoin. Por ejemplo, nosotros invertimos en una que se llama Trisker, que también es una criptomoneda. sí. Yo no sé si se puede, Ojo, no, o sea, yo no sé, no he no visto. sé. Desafortunadamente, ojo con eso, porque Sí, desafortunadamente, no solamente en Colombia, sino en el mundo, la criptomoneda se ha utilizado para hacer pirámides. Entonces, aquí vinieron unos personajes también vendiendo, eh, pues utilizando el tema del Bitcoin, y eso se volvió una pirámide. Entonces, ya fue sí, profe, intervenida y a nivel, la última que estaban interviniendo era una moneda por allá del Trust Investment, no sé qué cosas, que también lo hicieron sobre la base de recaudo de bitcoins y repartición de un bitcoin. Entonces desafortunadamente son pirámides, ponen que tienen respaldo en todo el mundo, que no sé qué, qué tal, y la utilizan es o sea, para robar. para robar y utilizar el esquema Ponzi, ¿sí? Es el esquema piramidal. O sea, la utilizan y van dándole rentabilidad a los primeros y claro, esos llaman a otros y así hasta que al final tumban a todo el mundo, ¿sí? Y sobre Profe, y todo, entonces y hay sobre- que esas monedas ya no sirven. Tengo un poco de monedas, tengo un poco no, de... de pronto, por eso, hay que ver cómo funciona en el mercado, las que más funcionan en el mercado. Inclusive Facebook iba a sacar una moneda, una criptomoneda, pero hay que tener Sí, mucho pero es cuidado. diferente que no lo respalde Facebook a que... Exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado quiénes están detrás de esa famosa criptomoneda, qué es lo que pasa que muchas veces no tenemos información de eso. Esa, esa falta de información es lo que lo vuelve aún más complicado. No, es que uno tiene que invertir definitivamente en lo que uno sepa y lo que uno Claro, conozca. claro, y en lo que uno pueda medir el riesgo, o sea, que uno pueda analizar y medir su riesgo. Cuando hay riesgos como el de la criptomoneda que pueden hackearla, que puede bajar tan rápido, pues como si fuera una acción, la volatilidad es muy alta, entonces puedes fluctuar muy rápido. En este momento está como en 13,000 y pico de dólares, $13,500, algo así, un Bitcoin. Dicen Imagínese. los que dicen que han hecho esos análisis y hay muchos analistas fuertes en Estados Unidos que dicen que puede llegar a los $20,000 si se mantiene la tendencia. Pero ¿cómo sabemos que se va a mantener la tendencia y no hay un hackeo como pasó en el 2014 de, de Bitcoin? Hackearon todo el sistema, sacaron cerca de $400 millones de todos los... y hackearon la Profe, moneda. mire, este que yo compré, que nosotros invertimos, la empresa se llama Phoenix, pero estoy mirando esta publicación de cuándo fue. Phoenix, Phoenix Premium. Y Sí. nosotros comprábamos una criptomoneda que se llamaba Trisker. Ay, no puede ser que ya esté en $20. Imagínense, yo la compré a $1. Pero yo no creo porque, o bueno, puede que sí. O sea, Puede que nosotros sí. estamos como el del Bitcoin, a la de Dios. Porque Pero puede que normalmente, supuestamente ellos, esto ya está, bueno, no sé cuánto cuesta, ahí como que vi que costaba $20. Pero va uno a cambiarla y uno no tiene dónde cambiarla, entonces no, hay unos eso ya cajeros, ojo, con los Bitcoins, supuestamente Bitcoin tenía unos cajeros en Bogotá ya preestablecidos, no sé si todavía existen, pero sí cuando salieron hace como unos 6 años con ese tema, pusieron cajeros automáticos que recibían y cambiaban Bitcoins. Habría que ver, ¿no? Y si aceptan esa moneda, si está dentro de las que acepta ese cajero. Es que hay muchas cosas que no están preestablecidas como una moneda normal, ¿cierto? Entonces eso es lo que lo hace sí. difícil, lo difícil de transar y lo difícil de intercambiar. No todas los almacenes aceptan bitcoins, entonces como no, y además por la superintendencia, ojo, que hay un tema de que en Colombia, por efecto de la superintendencia financiera, no hacen valederos ningún tipo, es como si los bitcoins aquí no existieran en Colombia porque no son válidos para el territorio nacional.
Entonces, y sacaron una circular en ese sentido. Entonces, ojo con esas inversiones porque desafortunadamente, si lo tumban a uno, no puede uno ir a reclamar y hacer respaldo de nada. ¿Sí? Sí, pues yo no sé, ahí como que la empresa todavía sigue. Entonces, No, no pues sé. si la empresa todavía Pero bueno. sigue y ya está en 20, yo diría que, oiga, rapidito, más bien denme mis $20 y chao. Pues, por los... No, y pues yo, $20, no, profe, nosotros compramos, no, pues ojalá, Dios bendito, sería una maravilla donde pudiéramos vender eso en $20 cada triskel. No, Pero pero infórmate mucho más y, voy a informarme, sí. y si es necesario desinvertir en eso rápidamente, buscar la No, es que forma. nosotros hemos tratado de vender esos triskel, pero no es tan fácil porque la gente además no cree como en eso, es muy desconfiada. No, pues, Y pues por como uno no sabe, la cantidad de tumbilis que han hecho con eso, ese que es el tema. sí, Bueno, uy, el diablo, pero sí voy a mirar, se gracias. nos fue la hora, pero bueno, entonces, miremos aquí rápidamente estos mercados, lo vemos en un minutico. Y entonces, obviamente, entrada y salida y estrategia de mercado, tenemos que ver la estructura, la conducta, rendimiento, ya lo vimos, competencia perfecta y monopolio, si somos aceptado precios o versus fija precios, competencia monopolística, modelos de comportamiento oligopolístico, ya lo vimos también. Vamos a mirar tal vez mañana, pasado mañana, barreras de entrada y entrada y salida de los mercados y fallos de los mercados. Vamos a verlo el último día, también teoría de juegos, competencia no de precios, sino y la discriminación de precios o diferenciación de producto. Esto lo hemos visto en las diferentes áreas. También, por ejemplo, introducción a la administración, había una matriz de Ansoff en la que analizábamos este tema de diferenciación del producto y de discriminación de precios. ¿Ok? Bueno, entonces esto es temas de estrategia para entrada y salida de los mercados. Las preguntas allí son, ¿qué obstáculos tengo para entrar a un mercado concreto? ¿Cuál es el mejor nicho de mercado, cierto? ¿A dónde tengo que apuntar? ¿Puedo retrasar la entrada de mis rivales? Es decir, si yo puedo ejercer funciones como regulador de mercado o no. ¿Cuándo es el mejor momento de reducir las pérdidas? ¿Cuál es el mejor momento de salir del mercado? Entonces, esto es que yo muchas veces tengo que entrar a los mercados, ¿cierto? Inclusive siendo precio aceptante del mercado, sobre todo con monopolistas o oligopolistas que tienen precios muy bajos en el mercado. Y si yo quiero entrar a competir, tengo que entrar muchas veces perdiendo, pero tengo que saber hasta qué punto puedo perder. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces, eso es por hoy, el día de hoy, todo el tema. Por favor, todos pónganse en video. Valentina Bernate, ¿cómo vamos con todo el tema del ¿El parcelador? el parcelador? ¿Bien? Bien, profe. Ah, bueno, muy bien. Ok, estamos 14. ¿Quién se me salió? Se nos salió. ¿Quién fue? Ah, no, tal vez Jessica solamente está en el celular, ¿cierto? Ok, ¿dónde están todos? Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana. Mucho juicio. Profe, muchas gracias, que esté muy bien. Lo Gracias, mismo, profe. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Chao.